Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Bienvenidos sean a la celebración del tercer domingo ordinario del ciclo C. Tú que escuchas nuestra voz, abre tus brazos, Señor, para poder yo cantar con todo mi corazón, caminando hacia tu altar, cantando con emoción. Descubrí yo la verdad, que solo tú eres Señor. Hoy venimos hacia ti a compartir el dolor, a compartir el amor, a entregarnos, Señor, a entregarnos, Señor, a entregarnos, Señor. Este servicio de Palabra Viva, Viva la Palabra, es para todas las personas creyentes en Dios, especialmente en la palabra encarnada de Dios, que es Jesucristo, para que caminemos como un solo pueblo, no dividido por la discriminación, sino unido por el espíritu de amor, de comprensión, de justicia y de esperanza. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera: no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera: puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano: no te necesito, ni la cabeza a los pies: ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro porque los demás no lo necesitan.
Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos la interpretan? Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria A ti, Señor Jesús. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan, y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. He aquí la buena noticia de Jesucristo nuestro Salvador. Te alabamos, Señor. Hermanos y hermanas, estamos ya entrados en el proceso litúrgico que nos presenta domingo tras domingo la Iglesia, en el cual se nos alimenta con la palabra de Dios y con la Eucaristía. El cristiano católico romano tiene dos mesas o dos alimentos. Ambos son un mismo banquete. Por un lado el pan de la palabra de Dios y por otro lado el pan de la Eucaristía. Estos alimentos se nos combinan con la deliciosa bebida del agua del Espíritu Santo, pero también con el vino más exquisito de todos, que es la sangre del Señor. Con estos elementos, el pan, el agua y el vino, estamos hablando de una comida, de un banquete en el que estamos llamados a saborear los distintos y variados platillos, especialmente cuando la mesa está servida, para que nosotros nos saciemos, para que nuestro corazón se llene de amor, para que nuestra mente sea instruida en la palabra del Señor, para que nuestro cuerpo sea disciplinado y vengamos a pertenecer al cuerpo místico de Cristo del que nos habla San Pablo en su carta a los Corintios. Y sobre todo, para que sintamos como nuestra alma busca algo más grande que las cosas de este mundo, busca las cosas del Espíritu Santo, las cosas de Dios. La Iglesia invita a sus fieles domingo tras domingo a alimentarse de esta doble mesa, del pan de la palabra de Dios y del pan
pan de los sacramentos, cuyo centro o cuyo platillo principal es el cuerpo y la sangre del Señor, es decir, la Eucaristía. Hoy se nos habla de cómo la palabra de Dios tiene la capacidad de convocar a todos los hombres y mujeres que, escuchando el mensaje de salvación, pueden responder libremente a la invitación que Dios mismo les hace. Por eso que he llamado este día el tema de la palabra de Dios que nos convoca a ser pueblo. No solamente estamos llamados a tener éxito personal o exaltar una familia sobre otra o una raza sobre otra. En la iglesia, pueblo peregrino de Dios, todos somos iguales, pero también cada uno tiene su propia función. Cada uno debe responder a la palabra de Dios según su vocación. En la iglesia no podemos simplemente detectar a aquellos que actúan o deciden las cosas democráticamente. Y no es que la iglesia se oponga a ningún tipo de democracia, ni a ninguna forma de gobierno, como sucede en los países y sistemas políticos y económicos de nuestro tiempo y de todos los tiempos. Lo que la palabra de Dios hace es convocarnos para llegar a pertenecer a ese pueblo con el cual Dios establece su alianza. Ese pueblo con el cual Dios quiere ser socio, por así decir. Quiere asociarse al ser humano para que el ser humano libremente, persuadido por la predicación de la palabra de Dios, encuentre la razón de ser de su vida y le dé sentido a la historia y al mundo. El Evangelio nos habla de Lucas, aquel médico que, teniendo su propia profesión y que jamás probablemente conoció a Jesús, sin embargo, debió haber conocido a los primeros discípulos, inclusive algunos de los apóstoles. Y como él mismo sugiere en su doble obra del Evangelio, llamado de Lucas, y su obra de los Hechos de los Apóstoles, debió haber conseguido de fuentes fidedignas información muy personal de la vida de Jesús. Muy probablemente María, la Madre del Señor, ha sido una de esas fuentes que Lucas investiga minuciosamente. Muchos, dice San Lucas, han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Lo primero que nosotros tenemos que apreciar es que la palabra de Dios ha tomado una forma personal, inteligente, instructiva, pero sobre todo ritual. La palabra de Dios no solamente es aquella que quedó escrita y que le llamamos la Biblia, que para el cristiano es el libro de la palabra de Dios por excelencia. Para los judíos se llamará la Tanaj y para los musulmanes el Corán. Respetamos esos cánones o esas escrituras sagradas. Nosotros, por nuestra parte, tenemos que aprender a apreciar nuestras escrituras sagradas, que no solamente son escrituras sagradas, sino ante todo es la palabra viva de Dios, que es celebrada y no solamente leída, estudiada o analizada como si fuera una pieza de museo. La palabra de Dios no es solamente aquella que quedó escrita. Hoy nos dice Lucas que él recogió de la tradición viva, de lo que se pasó de viva voz, y él lo puso por escrito. Antes de hablar de la Biblia, debemos hablar de una comunidad de fe que existía antes de la Biblia misma. Bien sea del pueblo judío o del pueblo cristiano, ya existía un pueblo, una comunidad de fe. Ese pueblo inmigrante o peregrino de Dios, porque todo peregrino es un inmigrante, todo inmigrante es un peregrino. No tenemos un lugar estable en este mundo. El evangelista sigue diciendo, yo también ilustre Teófilo. ¿Quién es este misterioso personaje? No lo sabemos. Puede ser la persona que le pagó para que le recogiera toda esta información, o simplemente es un título genérico para indicar todos los que aman la teología o las cosas de Dios. Pero eso es secundario. Lo que sí importa es lo que presenta Lucas a este ilustre personaje. Después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Por eso decimos que el cristiano católico romano no puede fijar su fe solamente en lo que dice la Biblia, porque para nosotros la Biblia no es un ídolo. La Biblia no la podemos usar para atacar a nuestros hermanos separados.
La palabra de Dios no tiene por primer objetivo usar pasajes de la Escritura aislados para atacar los errores de los demás cristianos. Quien haga eso está contradiciendo el espíritu de las Sagradas Escrituras y está usando la Biblia como la usa Satanás, para atacar al Hijo de Dios cuando le dice, escrito está, que el Señor te mandará a los ángeles para que te rescate, por lo tanto, lánzate de lo más alto. Ahí se nota que Satanás sabe muy bien la Biblia. Nosotros no queremos hacerle el juego a Satanás. Nosotros somos fieles a la palabra de Dios, a toda la palabra de Dios, y que hoy en la primera lectura se nos presenta de una forma litúrgica. Es decir, Esdras reúne al pueblo alrededor de la ley, de ese libro que descubrieron entre los escombros del templo destruido, porque habían regresado del exilio. Y nos dice esa primera lectura hoy que todos estaban muy atentos a escuchar esa palabra de Dios. El sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, mujeres, niños, jóvenes, todos los que tenían uso de razón. Era el día 1 del mes 7, etcétera, y nos da la fecha. Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de hombres, mujeres y todos los que podían entender. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Él permanecía de pie en un estrado de madera donde todo el mundo lo podía ver. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Por eso nosotros en las iglesias católicas nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. Porque el Evangelio no es cualquier pasaje de la Escritura o de la Biblia. Es Jesucristo mismo hablando hoy, no ayer, no en un libro de pura letra que mata, por muy sagrado que sea, sino la palabra actual de Dios. Y por eso, en la Santa Misa nos ponemos de pie a la hora del Evangelio, como lo dice y nos puso de ejemplo el sacerdote Esdras y todo el pueblo en el libro de Nehemías capítulo 8, del 2 al 10. Allí se dice que se pusieron de pie. Todo lo que hacemos en la Iglesia Católica, todo está fundado en la palabra de Dios. No toda esa palabra de Dios está en la Biblia. La Biblia es solamente la palabra escrita, sino al decir que toda la palabra de Dios, estamos hablando de la tradición oral, estamos hablando de las varias formas como Dios habla. No solamente habló en el pasado, sino que sigue hablando hoy día. Entonces Nehemías, el gobernador Esdras, el sacerdote y escriba, los levitas que instruían a la gente dijeron a todo el pueblo: este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Hermanos y hermanas, cuando una persona agarra la Biblia y empieza a condenar a aquellos que celebran juntos, que porque la Biblia lo prohíbe, están realmente ignorando todo ese sentido festivo y celebrativo de la misma palabra de Dios. Aquí el profeta no le dice al pueblo: vaya y agarre un trozo de la palabra de Dios y medite allí y grábeselo y recárgueselo a sus hijos hasta que se lo graben de memoria. No, dejen de llorar, vamos a comer, vamos a cocinar, vamos a poner música. Hermanos y hermanas, el creyente cristiano católico romano no reduce su fe a lo que manda el libro de la ley. La ley es la palabra de Dios para él, pero la misma ley le indica que la palabra de Dios está al servicio de cada creyente y no es para esclavizarlo, sino para liberarlo, para hacer que cada creyente en Dios se sienta digno hijo o hija de Dios. Vamos a seguir considerando la palabra de Dios, la Biblia, como nuestra ley suprema, pero es una ley que debe ayudarnos a saber vivir, no a esclavizarnos de nada ni de nadie, inclusive de algunas formas como entendieron la misma palabra aquellos hombres y mujeres que compusieron esos textos. Recuerden que la palabra de Dios no es solamente divina, también es humana, eterna e histórica.
personal y comunitaria, como lo vemos hoy, por lo que hemos llamado al tema de la palabra de Dios en este servicio de Palabra Viva, Viva la Palabra, como palabra de Dios que convoca al pueblo a ser pueblo, sin que deje cada uno su propia vocación. Al contrario, cada uno con sus varios dones está llamado a construir ese cuerpo de Cristo, esa iglesia, esa comunidad de fe, ese pueblo peregrino. Nosotros no nos podemos salvar individualmente, pero sí debemos responder individual y personalmente, cada uno según sus capacidades, sus talentos, sus carismas y su vocación, su función para el servicio de todo el pueblo. Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, quema mi corazón, enséñame a servir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar todo mi ser. Hoy la vida que me das, te invoco en mi dolor y clama, ven Señor. Ven y cambia mi existir, transforma mis penas en glorias para ti. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar todo mi ser. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar todo mi ser. En este tiempo en que muchos claman ser la iglesia de Cristo o la verdadera religión, la pregunta que debemos responder no es solamente preguntarnos cuál es la verdadera religión o cuál es la verdadera iglesia de Cristo, sino más bien en la iglesia o en la religión a la que pertenezco, ¿se practican las mismas cosas que se hacían al comienzo de la fe? Y por lo tanto, si allí, en ese grupo, en esa iglesia, en esa religión, se sigue practicando lo que Cristo y los apóstoles dejaron, entonces esa es la verdadera iglesia en la que me debo mantener firme. Pero si no se dan esos elementos, debo preguntarme, ¿de quién me viene la predicación? ¿Quién me está invitando a que deje una iglesia y me vaya a otra? ¿De dónde vienen esas palabras? ¿De quién viene el mensaje? Por eso que es importante que comprendamos que el cristiano católico romano tiene tres vertientes de su fe, y las tres vertientes vienen de una sola fuente, que es la palabra de Dios. La primera vertiente es obviamente la tradición. Dios habla a los pueblos por medio de la tradición. Sin embargo, hay muchas tradiciones humanas que no deben confundirse con la gran tradición de la palabra viva de Dios, y que es la que establece todos los elementos de la práctica y de la ortodoxia de la fe. Después se nos da la palabra de Dios escrita, las Sagradas Escrituras, que son el corazón de la fe de la iglesia junto con la Eucaristía. Y enseguida viene el magisterio de la iglesia, el magisterio que está al servicio de la tradición oral y escrita.
de la tradición apostólica, así como de las Sagradas Escrituras. Nosotros debemos tomar en cuenta la autoridad de aquel que nos predica, de aquella persona que nos interpreta la Biblia, y no solamente nos podemos dejar guiar por cualquiera que se diga experto en Biblia y que no sabemos cuáles son sus intenciones, cuáles son sus fuentes, por qué él hace ciertas citas, en base a qué. Porque ha habido películas, ha habido libros, ha habido iglesias enteras que han hecho negocios enormes con la Biblia o predicando a Dios, dirigiéndose a los sentimientos, usando de su capacidad persuasiva para predicarse a sí mismos para su propio provecho. En cambio, el que es fiel a la palabra de Dios sabe dónde va a encontrar una interpretación sólida y cómo en la iglesia que fundó Cristo se va a proclamar la verdad, le duela a quien le duela. Todo mundo tiene que saber que hay buena nueva y al mismo tiempo hay mala nueva. Buena nueva para aquellos que se salvan y mala noticia para aquellos que rechazan la fe de Dios. Por eso que la segunda lectura se nos habla de esos varios dones y funciones que tiene el cuerpo. Porque si todo el mundo fuera oído, ¿dónde estarían los pies? ¿Dónde estarían los ojos? Si todo el mundo fuera el brazo, o simplemente, ¿cómo sería un cuerpo en lo que solamente hay un puro miembro? Todos somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno responde a sus varias funciones. Como se nos dice hoy en el tema que estamos predicando sobre la palabra de Dios que convoca a todo un pueblo. Y al convocar a un pueblo, entonces estamos hablando de una comunidad viva. Y esa comunidad viva sigue presente. Jesucristo funda su iglesia, no funda muchas iglesias. Sin embargo, Jesús también habla de otros que no están en este redil y que también Él quiere atraerlos hacia acá. Por eso, hermanos y hermanas, que antes de dejar tu fe cristiana católica romana, pregúntate si en esa religión que has recibido de tus padres no has recibido toda la verdad. ¿Será porque tú mismo no has investigado o porque no asistes ya a la misa y porque piensas que allí ya no hay nada que se te ofrezca? Pero ¿es verdad que nada se te ofrece? ¿O simplemente tú te has enfriado y te has dejado llevar por otras predicaciones, por otros mensajes, que también son hermanos nuestros, pero que siempre tenemos que aclarar que la palabra de Dios es una sola y aunque se habla de diferentes maneras, sin embargo, debemos saber cuáles son los valores que tenemos en esa comunidad de fe en la que hemos sido formados. Se trata de decir que lo escrito no es todo, sino que hay toda una tradición viva, una transmisión constante del mensaje de salvación que viene de generación en generación y que la iglesia ha custodiado tanto como interpreta y custodia las Sagradas Escrituras. Ambas, la tradición y las Sagradas Escrituras, están fundadas en la única fuente que es la palabra de Dios. De la palabra de Dios se desprende todo lo demás, tanto la tradición apostólica como las Sagradas Escrituras, a las cuales el magisterio de la iglesia siempre está a su servicio. Este sacerdote que les habla cree estar firmemente enraizado en esa tradición y en las Escrituras, pero sobre todo en la palabra de Dios, que es la fuente de todo lo que debe ser creído. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangeliza@gmail.com o puede llamar al 559-519-3750. Hombres que no se conforman al mundo y su condición. Hombres que harán compromisos para vencer toda tentación. Hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad. Hombres que cambien su mundo y no se dejan por él cambiar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar.
Dios está buscando, Dios está llamando. Hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él. Acabas de escuchar la predicación con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.